Hola, muy buenas tardes. Continuamos en esta segunda cápsula. También vamos a hacer un complemento a la primera donde hablábamos del procedimiento penal y el proceso penal. Principalmente se decidió hacer esto en atención a que por ahí hubo dudas en las redes sociales por parte de algunos jóvenes, compañeros que estudiantes de derecho, principalmente en cuanto a que preguntaban qué consecuencia jurídica podría tener si no sabemos diferenciar el procedimiento penal y el proceso penal. Eh, Como una consecuencia de ello, le señalo que el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que se podrá imponer prisión preventiva a una persona cuando ésta esté siendo procesada. Entonces es muy importante. Si alguien tiene una carpeta de investigación o una denuncia en su contra, no significa que esté siendo procesada. Para decir que está siendo procesada, necesariamente ya tuvo que habérsele formulado imputación, se le tuvo que haber vinculado al proceso. Entonces, por eso es muy importante conocer y diferenciar el proceso penal del procedimiento penal para poder defender a nuestro cliente. Si no conocemos ese concepto y el Ministerio Público argumenta que hay una carpeta de investigación en contra del cliente y le dice al juez que ese es un proceso, si no lo sabemos defender, lo va a tener por cierto y le van a aplicar una prisión preventiva. Entonces, es lo importante de diferenciar el proceso y el procedimiento penal para que no afectara los intereses de nuestros clientes o nuestros representados. Eso por un lado. También dentro de las dudas, comentarios que surgieron por ahí en las redes sociales en atención a la exposición anterior, también resultaba que nos hablaban o hablan clientes, incluso compañeros de jóvenes estudiantes, hablan de demanda en materia penal, cuestión que es totalmente errónea. La demanda la usamos, pero en materia civil, familiar, mercantil, amparo. Pero en materia penal hablamos de una denuncia o de una querella. Dice, sí, pero en estos tres actos jurídicos, pues acudimos ante una autoridad para exponerle un hecho. Pues sí, pero en la demanda es para exponer el inicio de un proceso judicial en el cual una parte actora demanda de otra demandada una prestación. En materia penal es diferente. La denuncia tenemos principalmente que es hacer del conocimiento de la autoridad ministerial un hecho de carácter oficioso, que es oficioso, que es del interés del Estado, no propiamente del particular. Por ello el carácter de oficioso. ¿Qué es la querella? Pues es hacer del conocimiento de la autoridad ministerial también un hecho, pero es de interés particular, no es oficioso. Por ejemplo, una lesión es que tardan en sanar menos de 15 días, un delito de daño en las cosas culposo. Y por el otro lado, como habíamos dicho, el de carácter oficioso de la denuncia, hablamos de una violación, de un secuestro, de un homicidio, etcétera. Entonces, sí tiene sus diferencias. En cuanto a los requisitos que debe llevar la denuncia y la querella, ahí sí son, digamos, en cierta forma semejantes. Los datos de la persona que denuncia o que se querella, la narrativa de los hechos, el qué, el cuándo, el cómo, el dónde, el por qué, quiénes, etcétera. Donde se contestan todas esas preguntas, quiere decir que estamos dando una buena explicación del hecho que estamos denunciando, las características de ese hecho, para ponerlo en conocimiento de la autoridad ministerial para que se aboque el conocimiento de estos hechos. Hacer una precisión nada más también que nuestro Código Nacional prevén de manera específica tanto la denuncia como la querella y también nos hablan que dentro de la denuncia, por ejemplo, en un secuestro, debemos de resguardar la identidad de la persona que acude a denunciar. Debemos de tomar sus datos generales como autoridad de manera separada para no exponer al riesgo de que cuando la contraparte tenga acceso a esa carpeta de investigación, pues no conozca la identidad de nuestra víctima. ¿Sí? Luego también importante es también la denuncia, la querella, para poder establecer
la, la forma como se suscitó el hecho. ¿Por qué? Porque de ahí el Ministerio Público va a sacar su clasificación jurídico-penal de ese hecho que pueda ser constitutivo de delito. Por ello es importante hacer estas precisiones y esas diferenciaciones. Nuestro Código Nacional también de manera innovadora prevé la denuncia anónima, que puede hacerse una denuncia. Hablamos al 911, reportamos X circunstancia. Más sin embargo, también el propio código nos dice que tenemos la obligación, a veces cuando somos autoridad ministerial, de corroborar esa información que nos dice la ciudadanía a través de esa denuncia anónima. ¿Por qué? Porque se puede prestar a mal uso de esa información. Por ejemplo, si a mí me cae mal mi vecino de enfrente, pues puedo hacer un reporte anónimo diciendo que ahí venden droga, que ahí tiene una persona secuestrada, etcétera, y puedo ocasionarle un daño irreparable a través de usar a la autoridad para que vayan a catear ese domicilio cuando no tiene razón de ser. Entonces, por ello el código exige que la autoridad ministerial, previo a afectar esos derechos de la persona que habita en ese domicilio o el propio domicilio, pues primeramente debe de corroborar que sea cierta la información que se hizo a través de esa denuncia anónima. Entonces, por eso es muy importante prever todo esto. Otro punto también importante que se derivó de los comentarios que surgieron de nuestra participación anterior, de la cápsula anterior, es que hablábamos del ejercicio de la acción penal. Por ahí hay personas que dicen que el ejercicio de la acción penal se da en el nuevo sistema al momento de que el Ministerio Público hace su escrito de acusación. Más sin embargo, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales es muy enfático, muy claro en señalar que el ejercicio de la acción penal se da al momento de que el Ministerio Público decide citar a una persona ante el juez para formular la imputación, al momento de que pide una orden de comparecencia o de aprehensión en contra de una persona, o bien que lo pone a disposición por haber sido detenido en flagrancia o caso urgente. Esto es la acción penal, el ejercicio de la acción penal. También así lo dispone el propio artículo 211 en su último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, igual el artículo 311 y 141, párrafo quinto del Código Nacional, donde hacen estas precisiones. También es muy necesario precisar o conocer en qué radica este ejercicio de la acción penal. ¿Por qué es importante? Porque si el Ministerio Público decide citar ante el juez de control al investigado para formular la imputación, él precisa que es por un delito determinado. Si a la audiencia de formulación de imputación le pretende formular imputación por dos o otro delito más, aparte del que había señalado, pues ya le está violentando sus garantías de certeza y seguridad jurídica, porque ejercitó acción penal por un delito determinado, ¿sí? Igual cuando lo solicita a través de una orden de aprehensión. En la orden de aprehensión, pues el Ministerio Público también hace una precisión del hecho por el cual hizo una clasificación que considera que es delito y por el cual se debe llevar a esa persona a formular la imputación ante un juez. Si de igual forma únicamente ejercitó acción penal pidiendo que se librara orden de aprehensión por un delito de amenazas y al momento de formular la imputación, cuando se complementa su orden de aprehensión, también quiere llevar por calumnias y el juez pues ya no lo debe de permitir y nosotros como defensores tampoco lo debemos de permitir para no violentar esas garantías de certeza y seguridad jurídica de nuestra persona defendida, ¿sí? Entonces, estos son precisiones que era necesario acotar. El código en estos artículos también nos señala que puede hacerse una reclasificación del delito, efectivamente, pero quien la puede hacer es el juez. De acuerdo al artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público puede hacer una clasificación diversa, pero ya hasta el momento de presentar su escrito de acusación, corriéndole el traslado correspondiente a la contraparte o a las demás partes procesales para que no queden en estado de indefensión. A grandes rasgos, considero que este es el complemento que merece nuestra primera cápsula. Con esto cerraríamos la primera para abordar una en una nueva o tercera cápsula que tengamos relación con estos temas. Sería todo de momento. Muchas gracias y excelente día.